Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a esta última charla que cierra el ciclo del webinario de experiencias en pandemia que empezamos en marzo de este año desde la Dirección General de Gestión Privada, y que tuvo claramente como objetivo encontrar un espacio de reflexión compartida con referentes de distintas áreas, en qué nos había vinculado con la temática de qué nos pasó en pandemia. Empezamos hablando desde una mirada introspectiva en identidad en pandemia, en marzo. Seguimos hablando de consumos problemáticos, después nos metimos un ratito en el aula con didáctica de la ciencia y que cambió en ese sentido, que nos interpeló la pandemia en relación a la didáctica en el aula. Acompañados con Elisa Pedersen, nos pusimos a pensar qué les pasó a nuestros chicos, nuestras chicas, en relación a sus emociones, ¿sí? ¿Qué les pasó en pandemia? Desde una visión más de salud integral, y no tanto pensando en la didáctica y lo netamente didáctico-pedagógico. Por eso para esta última secuencia que hicimos, lo separamos por niveles. Veo algunas caras que nos acompañaron en todo el proceso. Empezamos con nivel inicial, primaria, y hoy cerramos con el nivel secundario, ¿sí? con nuestros adolescentes y jóvenes. Yo no voy a quitar más tiempo a Elisa. Elisa, les comento que es licenciada en psicología, especialista en niños, adolescentes y familias, es capacitadora y docente en la UBA, y está en el equipo directivo de la Fundación ADOS. Me parece haber visto al doctor Julio Cuquier, que es el director médico de la Fundación, un referente nuestro de la pediatría argentina, y claramente su fundación es un ejemplo de su visión holística de lo que se entiende por salud integral de nuestros jóvenes, en este caso de niños y de jóvenes. Sin más, le voy a dar el espacio a Elisa, y solamente de manera operativa les aclaro que va a tener 45 minutos de exposición y unos 10-15 minutos para preguntas o intervenciones de ustedes. Les vamos a compartir ahora un link de una encuesta de satisfacción y de evolución de cada uno de ustedes, porque nos importa mucho qué piensan acerca de estos espacios de encuentro. Y también aquellos que la completan, después les va a llegar una certificación de participación. Así que bueno, desde ya agradecer la presencia del doctor Julio Cuquier compartiendo este espacio, y obviamente a Elisa, a quien dejo todo el espacio virtual para ella. Muchas gracias. Bueno, gracias María José, gracias a todos, buenas tardes por estar acá compartiendo, pensando con nosotros un poquito. Gracias María José y gracias a la dirección por la invitación, a la Fundación. La verdad es que para nosotros es un gusto poder estar como intercambiando saberes, ¿no? Que es lo que creemos que funciona bien para acompañar a nuestros niños. Así que bueno, voy a arrancar, les voy a compartir un poquito de mi pantalla. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre nuestros jóvenes, la salud mental, ¿no? Y qué pasó en pandemia. No solamente les vamos a proponer hablar de lo que pasó, sino pensar un poco juntos qué cosas podemos hacer desde el lugar que ocupamos. Esta fotito me gusta porque cuando uno quiere como acercarse a un niño, ¿no? En general se pone a su altura, se agacha, conecta, ¿no? Y ve las cosas en su perspectiva. Así que un poco ese es el espíritu del comienzo de esta charla, es que nos metamos un poco juntos a navegar en lo que son los mundos de nuestros adolescentes, en qué pasa por sus cabezas,
por sus almas, también por sus cuerpos, que es algo que cobra como tanta importancia en este momento. Yo les cuento, desde la Fundación nosotros siempre damos charlas a los colegios que nos piden, pero como no creemos que lo que los chicos necesitan es que nosotros les digamos cosas que sabemos, sino que lo que necesitan es que alguien los acompañe en las dudas que ellos tienen, en general, casi siempre, yo diría siempre ya, les ofrecemos una encuesta anónima, que en realidad es un espacio para tirar lo que piensan, las dudas que tienen, las inquietudes, lo que los asusta, todo lo que aparece por sus cabezas de manera anónima. Les voy a compartir algunas de las cosas que los chicos fueron diciendo a lo largo de estos años. Algunas de ellas las dijeron en pandemia, otras no, pero es para que podamos un poco conectar por, digamos, como por esos lugares por donde ellos están. Son frases textuales, lo único que cambió fueron faltas de ortografía, porque me hacen mal, pero están exactamente tal como ellos las dijeron, así que las comparto con ustedes. ¿Es normal no saber lo que uno quiere? Pregunta una. Hay una arriba que no la veo y no sé cómo sacar esta barra. Acá está, ahí está. ¿Cómo me doy cuenta si estoy entrando en una depresión? ¿Por qué estoy más ansiosa o me enojo fácil? ¿Por qué me siento más triste de lo normal y sin razón? ¿Por qué en la adolescencia nos sentimos solos? Sigo, tengo más. Me siento deprimido, raro, todo el día encerrado, no sé qué hacer, a veces lloro. ¿Es normal ser como bipolar a nuestra edad? Lo puse entre comillas él, ¿eh? ¿Por qué, él o ella, no sé. ¿Por qué me peleo con mi familia y no tengo confianza con ellos? ¿Por qué me surgen preguntas tan existenciales? ¿Por qué me angustian? ¿Es normal pensar en la primera vez? ¿Es normal que dude de mi sexualidad? ¿Por qué una piensa que a esta edad nuestro cuerpo tiene que ser perfecto? ¿Hay tiempo de partida y llegada para la edad del pavo o puede durar infinitamente? ¿No? Se preocupó. Además yo hubiera dicho que si yo llegaba a decir edad del pavo nadie iba a entender de qué estaba hablando, pero no, es una frase que se ve que todavía resuena por ahí. Les preocupa. Cuando una persona con la que compartiste mucho cambia, ¿me tengo que quedar igual aunque no quiera? En la pandemia estamos todos muy perdidos, con ganas de tener nuestra vida de antes. Estamos bastante deprimidos. ¿Qué soluciones se pueden encontrar para despejarnos y no sentirnos explotados todo el tiempo? Bueno, nos reímos, pero en realidad seguro que alguna de estas frases tocó lo que nosotros debemos haber vivido en nuestras adolescencias, ¿no? Es un momento de muchísima intensidad y de vivencias de mucha fragilidad. Fíjense que ellos están preocupados por si son normales, empiezan a tirar como títulos y frases, etiquetas, ¿no? Soy ansioso, soy bipolar, soy normal, ¿no es cierto? Están muy preocupados por todo eso que les pasa, porque francamente, ¿no? La pubertad y la adolescencia, que nosotros la diferenciamos un poquito, ahora les cuento, es un momento de gran fragilidad para las personas. Estamos como abandonando un poco las certezas y aquellas personas que nos constituyeron y que nos dieron, ¿no es cierto?, un montón de herramientas para hacer, y estamos viendo con qué nos quedamos. Eso es un trabajo que demanda muchísima energía, pero además los angustia. Y capaz que nosotros creemos que ellos están así como en la suya y no les importa, y vemos también que les preocupa esa sensación de sentirse lejos de la familia, de sentir que no pueden bajar a la tierra, que están como perdidos en la edad del pavo, esto, ¿no? Les preocupa. Teniendo ese contexto, ¿no? De lo que son nuestros adolescentes, vamos a decir, en un desarrollo y una maduración más o menos esperable, ¿no? Pensemos ahora en toda esa situación de fragilidad, en todo ese torbellino de sensaciones, que a veces más que torbellino es una montaña rusa de emociones. Bueno, pensémoslo en el contexto de la pandemia. La pandemia nosotros la pensamos como un contexto social traumático. Esto quiere decir que mientras nosotros estamos pensando cómo funcionó a nivel traumático para ellos, está funcionando a nivel traumático para nosotros. Eso nos permite ver algunas cosas y otras no. Tenemos que tener esto en claro. Algo que ya comenté y lo sigo diciendo, los profesionales de salud mental estamos
no solo con expectativa, estamos preocupados por la salud mental infanto-juvenil, ¿no? De los niños y los adolescentes, y no es solamente ahora, estamos pensando en los próximos años, con lo cual tenemos que pensar todos que esto va a seguir en términos emocionales, estoy hablando, y nos vamos a tener que ocupar de este aspecto emocional de los chicos con preeminencia durante más tiempo, capaz. Por otro lado, es importante que tengamos en claro, ¿no? La salud mental no tiene meseta de descanso. Se encontraron como ciertas asociaciones, no demasiado conscientes, después cuando se racionalizan no las piensan así, pero cuando hay un descenso en la cantidad de infectados por COVID, se piensa que las cosas a nivel emocional están mejor. Y eso en general funciona incluso al revés. Cuando hay un ambiente un poco más calmo, uno tiene como condiciones para pedir ayuda. ¿Mm? Así que nosotros no tenemos esas mesetas de calma. Digamos, la salud mental de nuestros jóvenes está tomando como carriles que no conocemos. Esto es algo que es importante que sepamos. Todo lo que yo les voy a compartir hoy son datos provisorios. Todavía estamos estudiando y recabando datos, así que estamos haciendo sobre la marcha, como está pasando desde que inició la pandemia. Pensemos, bueno, en todas esas preguntas que estaban puestas al principio, y separémosla un poquitito como en algunas categorías. Yo les decía que nosotros diferenciamos un poco lo que es la pubertad de la adolescencia, porque implica como trabajos psíquicos muy distintos. El trabajo de lo puberal implica más bien un trabajo sobre el cuerpo, de inscribir ese cuerpo que está sexuado, que es nuevo. La pubertad es algo que irrumpe en el cuerpo, no es un crecimiento armónico, ¿sí? Y esto dispara muchos procesos psíquicos como de inscripción. Eso hace que al principio los chicos estén como en otro planeta. ¿Por qué? Porque la energía está siendo usada para este tipo de inscripciones. La adolescencia tiene más trabajos en relación a la salida al mundo, a la conquista del mundo, a lo que llamamos salida extrafamiliar. Entonces pensemos en ese lugar del cuerpo. El cuerpo, para poder ir inscribiéndose, necesita de otros, necesita del contacto de otros. El espejo me sirve, pero me sirve hasta ahí. El otro espejo que yo necesito es mi par, que le pasa lo mismo, entonces como le pasa al otro, yo puedo un poco registrar que me pasa a mí también. Pensemos que eso durante la pandemia se redujo drásticamente, el encuentro con otros ¿no? iguales. El exceso de internet, ¿no? De navegación por lo que se les ocurra, las aplicaciones y redes que se les ocurran, generó una exposición muchísimo mayor a ideales muy aplastantes en relación al cuerpo. Pensemos que lo que aparece ahora como ideal no es un cuerpo humano, es un cuerpo de muñeca. Y esto, digamos, en la pandemia se generó una sobreexposición de estos ideales, que por supuesto esto se va combinando con características personales y singulares de cada chico, pero es algo que, digamos, que fue como muy visible. Otro punto fue que para poder inscribir un cuerpo necesito poder explorar sensaciones. Y eso estuvo también en algunos casos restringido. ¿Por qué? Porque estaban todos adentro de casa, o porque alguien tenía que estar estudiando, mi hermano en mi habitación estudiando, porque si no internet, porque mi mamá, porque no sé qué, y en definitiva tampoco sucedió lo que de pronto a un joven de 16 o 17 le pasa, que es que los padres salen y el hermano se va a jugar al fútbol y él se queda, ¿no? Como el rey de la casa contento. Eso favorece un montón de exploraciones, y digamos, el próximo armado que favorece es la categoría de intimidad, empezar a tener cuestiones con el mismo, empezar a pensar sus cosas. Todo esto, ¿no? Se vio trastocado. Hubo mucha tendencia al sobrepeso también porque empezó a haber como, digamos, alimentaciones no tan saludables durante la pandemia y sedentarismo. Esto generó en algunos chicos un replegamiento. Cuando se pudo salir, se sentían muy inseguros con su cuerpo, de una manera como más exacerbada incluso que la inseguridad un poco que vemos en todos los púberes, ¿no es cierto? Que no saben, que se tapan, que no saben cómo caminar, que se encorvan, etc. Y otro punto importantísimo es la alteración de los ciclos de sueño. Muchos jóvenes, yo diría que en un porcentaje mayoritario,
alteraron sus ciclos, empezaron a acostarse o muy tarde a la noche o directamente a dormir de día, capaz que ¿no? Seguían derecho, tenían los cursos, los Zoom, no sé qué, y dormían a la tarde. Esto en relación al cuerpo es importante, porque si se sostiene en el tiempo, hay procesos que no tienen lugar porque no duermen de noche. No es para mandarlos a dormir a las 12 de la noche, pero sí para estar alerta si esto se cronifica. ¿Por qué? Porque una vez que se altera el ciclo del sueño es difícil volver a encauzarlo y hay que hacer cosas, no sucede de manera como tan natural. El lugar de los adultos durante la pandemia, ¿no es cierto? Cuando los adolescentes se desidentifican un poco de sus papás, y papá y mamá ya no son esas personas tan geniales que lo sabían todo, sino que se pueden equivocar, hay cosas que no las entienden bien, o no entienden lo que yo pienso, o etcétera. El adolescente se agarra de otros adultos, que les llamamos referentes no familiares. Esto es fundamental, necesitan poder agarrarse de alguien. Ese alguien puede ser un tutor, un preceptor, un profesor, un tío, un vecino. Todos esos adultos durante la pandemia no estuvieron tan disponibles. No solo porque no estaban de cuerpo presente, sino porque estaban desbordados ellos mismos, tratando de resolver o de inventar soluciones para algo que no sabíamos cómo se hacía. Y por otro lado, aumentó mucho el nivel de conflictos familiares adentro de casa, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando como el clima que se vivía, quizás por adultos que tenían estresores específicos, le llamo yo, estresores familiares específicos, dificultades económicas, trabajadores esenciales, gente que estaba muy temerosa porque tenía algún familiar de riesgo, digamos, son todos estresores que generaron un clima, ¿no? Como de mayor conflicto. ¿Por qué? Porque cuando uno está desbordado emocionalmente tiende a tener como menos resistencia para las batallas con los adolescentes. Esto es algo que nos pasa, somos humanos, pero ese aumento de conflictos familiares al adolescente lo complicó. Los adolescentes en general tienen como una cuota de incertidumbre respecto, ¿no? Como del futuro. Ahora, durante la pandemia empezó a aparecer un sentimiento de gran desesperanza. No es lo mismo no saber qué va a pasar a creer que lo que va a pasar no es bueno. Empezaron a aparecer muchos pensamientos en relación a eso. Y un poco se debía a que, bueno, digamos, nosotros los adultos ofrecemos que jueguen un poco con las posibilidades que el mundo ofrece. ¿Qué quiere ser? ¿Qué le gustaría? ¿No? Pero ¿de cuál mundo hablábamos cuando estábamos en la pandemia? ¿Qué podíamos ofrecerle como mundo a nuestros chicos? Poca cosa, porque nosotros no sabíamos, ¿no? Y eso hizo que se les complicara muchísimo, o a algunos les resultó imposible, proyectar e imaginarse. Por supuesto que un chico de 13, 14, 15 no está armando un proyecto de vida, pero imagina cosas. Voy a ser ingeniero y voy a estudiar en tal lado y después me voy a ir a hacer no sé qué. Imagina cosas. El chico ya de 16 o 17 empieza a pensar un poco más de manera concreta, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? Empieza como, esto sí ya es más, está más asociado a un proyecto de vida. En situación de pandemia, por ejemplo, los procesos de orientación vocacional fueron duros, porque, digamos, las familias sintieron que tenían como que acompañar de alguna manera a los chicos que estaban en cuarto, cursando cuarto, quinto, para que pensaran qué tenían que hacer. Era francamente imposible poder pensar qué querían hacer en un contexto en donde un día no podía predecir el que le seguía, y a veces era cuestión de horas, ¿no es cierto? La cantidad de infectados, la cantidad de muertos, ¿qué va a pasar mañana? ¿Se abre, no se abre, se cierra? Nos aislamos, hace tanto. Era imposible construir eso a nivel psíquico. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque capaz que tenemos que dar más tiempo a algunas exploraciones que durante 2 años estuvieron suspendidas. Bueno, y ahí dije la palabra, la sensación. Los chicos refirieron un montón la sensación de estar como suspendidos en la nada, como simplemente se dejaban llevar. Esto genera una angustia bastante impensable en ellos. Una cosa es que ellos se relacionen con lo incierto de una manera propia. Otra cosa es que el contexto sea completamente incierto. Para que el adolescente pueda jugar con lo incierto, el contexto necesita ser estable.
y esto se les trastocó mucho. Por último, las emociones. Predominaron, ustedes ya lo vivieron, lo saben, los estados ansiosos y los estados depresivos. Hubo muchas complicaciones en la conducta alimentaria. Ahora, no solamente desde ganas de jugar a que soy vegetariana, a que soy vegana, eso pudo haber derivado en conductas dietantes, y eso a su vez puede ser el preludio de un trastorno en la alimentación. Si nosotros vemos a alguien que de golpe baja de peso, nos tenemos que preocupar y tenemos que preguntar, pero a veces no vemos eso. A veces vemos, y voy a decir chicas porque el porcentaje en relación a la identidad de género es infernal, es un 90 y pico contra el resto, todas mujeres. Chicas que de pronto están como con la piel gris, como sin colores. Eso se puede estar debiendo a no un trastorno como más de base anoréxica, sino a una chica que vomita, entonces pierde un montón, bueno, de electrolitos, de minerales y qué sé yo, y la apariencia es como un poco gris, aunque no tiene un bajo peso, está subnutrida. Después Julio sabe mucho más de eso que yo. Se incrementó de manera estrepitosa el índice de autolesiones y de ideaciones suicidas. No están necesariamente unidas, entrelazadas. A veces la autolesión queda en eso, y es un modo como de hacer algo con la angustia. Es preferible que duela la pierna y no que me duele el alma porque no sé qué hacer ahí. Pero a veces eso también es como el preámbulo de algo, y empiezan a pensar, ¿sí?, en que el mundo no vale la pena, no es un lugar lindo para vivir. Ese tipo de ideaciones de que no pueden con la vida, de que esto es demasiado, se incrementó un montón. Y por otro lado, yo tengo un montón de adolescentes que acompaño que dicen, como que yo antes me iba bien, me iba bárbaro, estudiaba, me iba genial, es como que no sé, es como si hubieran perdido recursos y estrategias para estudiar. Obviamente la falta de energía psíquica hace que pierdan concentración y atención. También en eso influyó el exceso de estímulos tecnológicos, que seguramente en algún momento lo vamos a tocar ese tema. Pero cuando no tienen concentración y atención, ¿no?, ellos empezaron a sentir que no sabían quiénes eran como estudiantes. Así que se les sumó, ¿no?, a toda la cuestión de la identidad de los adolescentes que tampoco se reconocían en eso. Hay algunos chicos que de pronto este año fueron como terminando, no sé, el año pasado hicieron el CBC y qué sé yo, y de golpe, ¿no?, ahora a fin de año les pusieron los finales del CBC obligatorios, están desesperados, no tienen la menor idea de cómo se hace eso, y sienten que perdieron las estrategias que tenían. Y nosotros como adultos tenemos la tarea de estar conectados y disponibles. Yo lo digo, parece muy fácil, sabemos que no lo es, que estamos nosotros también muy agotados, y es importante hablar de eso. Me van a escuchar insistir un montón sobre ese punto, pero bueno, para poder acompañar tenemos que estar tranquilos y contenidos nosotros. Ahora, el foco de atención lo vamos a poner un poco como de manera diferencial según el nivel de afectación que encontremos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener alguna idea de las condiciones del confinamiento, cuáles fueron todos juntos, cada uno tuvo su espacio, había, ¿no?, posibilidad de conexión para todos, eso era un problema, era, ¿no?, fuente de discusiones, ¿cómo fue? La contención ambiental. Hay chicos, bueno, que nosotros conocemos la familia, sabemos que van a estar ahí, que van a acompañar, que van a estar al pie de cañón, y también sabemos que hay familias que estuvieron desbordadas, ¿no? Esto que decíamos antes, si eran trabajadores esenciales, si estaban pasando por alguna situación de duelo, ahí claramente va a haber menos contención ambiental. Esto influye en el modo en que los adolescentes procesan la situación de la pandemia. Por supuesto que si hubo situaciones de vulneración de derechos previos, hay que prestar atención, hay que mirar qué pasó ahí durante la pandemia y cómo salió de eso, ahora que está volviendo a reconquistar terrenos. Y claramente la singularidad del joven, hay chicos que, ¿no?, nosotros sabemos que necesitan un montón de apoyos, y hay otros que más o menos se las arreglan con lo que hay. Les cuento algunas como consecuencias que fuimos encontrando en
nuestros jóvenes después de la pandemia, bueno, como si hubiera terminado. No terminó, lo que seguimos encontrando, y les repito, son datos provisorios, todavía estamos buscando y estudiando qué más hay. Se encontró que algunos cuadros psicopatológicos se construyeron, se armaron en situación de pandemia, y otros se agravaron. Chicos que solían angustiarse, por ejemplo, llegaron a desarrollar crisis de angustia. Crisis de angustia es lo que se conoce usualmente como ataque de pánico. Si alguien lo vivenció o conoce a alguien que le pasó, es francamente horrible, la persona siente que no puede respirar, tiene miedo de morirse, los miembros a veces se ponen como medio entumecidos y no lo sienten, es realmente muy feo. Hubo episodios depresivos mayores, Esto quiere decir que ya no estaban en un estado de ánimo bajo, o el bajón del adolescente que en general encontramos, ¿no? Está bajoneado, sino que empezaron a sentirse francamente deprimidos. ¿Qué quiere decir eso? Una persona deprimida le cuesta agarrarse del mundo, de las cosas vitales que tiene. Y si tenemos un episodio depresivo, eso puede llevar como a situaciones más rozando la melancolía, que ahora lo vamos a tocar también un poquito, como para acercarles qué podemos ver en un adolescente que está pasando por eso. Aumentó mucho la tasa de suicidios en la adolescencia, o de intentos de suicidio, mucho. Esto es importante, no tenemos que minimizar ningún tipo de comentario, ningún tipo de situación. Es mejor averiguar primero, no minimizar, aunque lo diga con una sonrisa, aunque lo diga como bromeando, aunque diga que nada que ver. Bueno, tomarlo en serio. También, bueno, digo, hubo adicciones. Esto, como hablábamos, ¿no? En relación a la cuestión de la alimentación, pudo haber arrancado como con una hiperexposición a lo tecnológico, pudo haber seguido como un consumo problemático de tecnología, y termina siendo una adicción. ¿Cómo es que yo diferencio cuando hay una adicción? El chico deja de hacer cosas por sostener eso, y tampoco es que se siente muy vivo haciendo eso, simplemente no puede dejar de hacerlo, no es que lo elige. No puede dejar el teléfono, no puede dejar, no sé, el televisor, no puede dejar lo que sea, ¿no? No puede. Ahora el alcohol está siendo un verdadero problema, siempre fue, ¿no? En los últimos tiempos el alcohol un tema de preocupación en relación a los adolescentes, en este momento más todavía, salen como a buscar un poco desbarrancarse. Ahí hay riesgos claros de desarrollar adicciones. Por supuesto que, como siempre decimos, depende de la singularidad de cada persona. Pero las personas somos seres complejos y nos constituimos también a través de lo que el ambiente nos da. Entonces, digamos, que hayan aumentado todas estas tasas que yo les estoy contando, tiene que ver con el contexto, que es completamente traumático para todos. Otra cuestión que es importante en relación a los adolescentes es cierta renegación de la realidad que apareció en algunos. No pasa nada, el COVID no existe, no me voy a contagiar, esto es una mentira, no sé. A veces es importante para ellos que antes de pensar que lo hacen para confrontar con el adulto, que es un modo de defenderse. Por supuesto que es un modo de defenderse que no es adecuado, pero no es lo mismo que yo hable con un adolescente pensando que me está queriendo, ¿no?, contraponer y que se está oponiendo, a que yo piense que él se está defendiendo como puede, a veces de manera medio maníaca, de algo que lo asusta mucho. Porque voy a empezar la conversación desde otro lado. Primero, a veces hay que... está bueno como descartar eso o investigar un poquito eso. ¿Por qué pensás eso así? Sin enojarse, sin decir cómo son las cosas, sino indagando un poco en cómo lo piensa. Bueno, y acá nos metemos a pensar un poco en indicadores de alarma, ¿no? Cuando cualquiera de las consecuencias que les estuve nombrando se cronifica, eso es un signo de alarma. Es decir, si un chico se la pasa una semana durmiendo metido en la habitación, no sé, bueno, ahora si él hace eso la mayor parte del año, nos tenemos que alarmar. Si el chico está, por lo general, aislado, ¿no? Incluso, por ejemplo, dicen en los recreos, no, a mí me gusta leer, y lee solo en un rincón durante 6 meses, eso nos tiene que alarmar, ¿no?
estamos esperando que un chico que puede volver a una situación presencial que tiene, ¿no?, sus bemoles, le interese conectar. Otro signo de alarma, indicador por lo menos de que tenemos que prestar un poco más de atención, es cuando hay poca contención ambiental o un excesivo control. Cualquiera de esas dos situaciones puede empujar al adolescente a alguna actuación, digamos, a que traspase algún límite. Y es por cualquiera de las dos, es porque nadie le dice hasta dónde puede llegar, o porque le restringen demasiado el terreno de acción. Si hay aislamiento social, esto que les decía, ¿no?, que a veces uno se puede fascinar con un adolescente que no para de leer, y capaz está pasando otra cosa, y está bueno preguntar y no suponer. Pero no solamente, digamos, de manera presencial. Hay chicos que pueden estar recontra hiperconectados con los juegos online, pero es como que no le interesa ni con quién está jugando, porque son, ¿no?, gente de un montón de lugares distintos, y qué sé yo. Lo único que le importa es esa cosa repetitiva del juego online. Eso no es lo mismo que ese grupo de chicos que se juntan a jugar el juego online y arman una videollamada para ir comentándose y se dicen cosas y qué sé yo. No es la misma situación. Y uno puede parecer hiperconectado tanto como el otro, pero hay uno que está aislado a nivel social. Cambios drásticos en las conductas de los chicos. Si de golpe no quiere comer, si de golpe está francamente triste, llora mucho, está muy enojado, se le va un poco como el impulso a pegar, o puede llegar a romper cosas, digamos, cuando son cambios drásticos en las conductas, tenemos que pensar si pasa algo. Y yo pongo estados usuales porque me refiero a eso que les decía un poquito antes, ¿no? Cambios drásticos en el peso, en la apariencia, digamos, en lo que tiene que ver con una exploración a nivel corporal que puede ser saludable o no. Y pensamientos, bueno, negativos recurrentes, no solamente en relación a la pandemia. Si tenemos chicos que creen que nada vale la pena, eso no sirve, ¿para qué lo voy a hacer? No me va a salir, no quiero, no me interesa, digamos, como constantemente andan flotando en un ambiente, en un aire siempre negativo. Ese es un indicador de alarma. Con los indicadores de alarma, digamos, lo que tenemos que hacer es prestar más atención y después ver para dónde pedir ayuda. Eso lo vemos en un ratito. Después, si hay alguna muerte en la familia del joven o hay algún familiar grave, es fundamental mostrarse claramente disponible, pero no intrusivamente. ¿Qué quiere decir? No lo podemos forzar a hablar, no lo tenemos que llamar para que nos cuente, no sé, es estar abiertos, ¿no? Es como una presencia, ¿sí?, pero no intrusiva. Cuando quieras charlamos. A algunos chicos les ha servido que les contemos nosotros cómo hemos pasado alguna situación de duelo en el pasado, cómo la procesamos, qué hicimos, cómo nos sentimos. Muchas veces a los adolescentes les faltan palabras, porque están como un poco situados en otros procesos, no tanto en los verbales, en algunos momentos, así que alguien les preste palabras, sonidos, imágenes, les puede ayudar mucho. Así que buscar con ellos o ofrecer canciones, poemas, no sé, libros, pinturas, a veces es una buena vía para empezar a procesar. Evitar mensajes de fortaleza, ¿no?, o de responsabilidad. ¿A qué apunto con esto? Para poder conectar con una persona que está bajoneada, yo no voy y le digo que tiene que estar contenta. Primero tengo que hablar de lo que le pasa, de lo que siente, de lo triste que está, o de lo, ¿no?, sin sentido que encuentra la vida. Primero tenemos que hablar de lo que le pasó, ¿sí? Sí tenemos que evitar mensajes de que tiene que superar la situación. No tiene que nada. Lo que tenemos es nosotros que acompañar. Y mucho menos la palabra responsabilidad. La palabra responsabilidad para los adolescentes es muy angustiante. Sienten que por un lado pueden como tomar el lugar del adulto, pero por otro lado no quieren que les demos ese lugar. Así que si en el medio de un duelo además le dicen, bueno, ahora, ¿no?, vos te vas a ocupar de cuidar a la familia, a las hermanas más chicas, lo que sea, los puede llegar a angustiar de tal manera que, ¿no?, los sume en una melancolía.
A esto voy con el siguiente punto. ¿Cómo procesa ese duelo? Si nosotros tenemos un chico que no puede dejar de pensar en la persona que se fue, que no quiere que modifique nada de esa persona en la casa, digamos, que quiere que quede como todo estático, nos tenemos que preocupar. Eso es lo que se llama un duelo de riesgo y puede dar lugar a una melancolía. La melancolía tiene más que ver con que todo mi ser se convierte en la persona que se fue. No puedo convertir a esa persona que se fue en un recuerdo, que vaya decantando y que vayan quedando las cosas lindas. Ese proceso de duelo, que es más saludable, no tiene lugar. A esto tenemos que estar muy atentos porque hubo muchas situaciones de duelos difíciles, y además fueron duelos que no se pudieron procesar entre otros el año pasado. El año pasado había un momento en que no se podía, ¿no?, ir a un entierro. Bueno, esto dificulta mucho el procesamiento psíquico. Para los adolescentes, la escuela es un terreno por fuera de la familia, y es fundamental porque además es un lugar cuidado, no es cualquier lugar, y necesitan como volver a conquistarlo. Hemos visto mucho que cuando volvieron a la escuela, sintieron que además de todas las reglas que ellos ya, ¿no?, querían un poco como, a las cuales querían un poco oponerse, se le habían sumado un montón de otras reglas, que llamamos protocolos, y sintieron que no podían hacer nada de lo que hacían. Tenemos que inventar maneras de que la escuela vuelva a ser de ellos, un lugar de ellos, donde pasen cosas que ellos construyen, y que construyen con ustedes, que son esos adultos que están, pero que no son la familia. Promover una comunicación sensible quiere decir ni más ni menos que hay que estar como hiperconectados con los sentimientos, con las emociones, con que se pueda hablar en cualquier momento de lo que pasa, aunque sea una institución educativa y nuestra obligación sea educarlos, necesitamos como conectar mucho con ese canal por donde pasan los contenidos y los aprendizajes, que es el cuerpo, que es la mente de un adolescente que capaz está muy angustiado. Eso hace que tengamos que pensar en que quizás los docentes y los directivos no solamente necesitan capacitación, sino que ustedes también necesitan apoyo. Digamos, todos los profesionales y todos los adultos que trabajamos acompañando a niños y adolescentes necesitamos apoyos. Necesitamos hablar con otros de lo que nos pasa. Hay veces que después de 8 horas de estar, ¿no?, andamiando adolescentes, estamos agotados. Poder identificar ese agotamiento hace que podamos pedir ayuda. Si creemos que tenemos que estar ahí al pie del cañón como robots, va a llegar un momento que vamos a desconectar porque somos seres humanos, no porque hacemos mal nuestra tarea, sino porque tenemos un límite. Bueno, también tener en cuenta, ¿no?, que cuando uno procesa una situación traumática, tiene menos energía psíquica disponible, es como que conecta menos con las cosas del mundo. Si alguien pasó por esa situación lo sabe. Entonces, eso implica menos como disponibilidad para el aprendizaje, sumado a la cantidad de energía que al adolescente ya se le resta por estar procesando ese momento de la vida que es difícil. Así que tenemos chicos que están preocupados porque sienten que no se concentran ni 3 minutos. Y no lo hacen porque no les interesa. Muchos no pueden, realmente no pueden. Acciones posibles, ¿qué podemos inventar? Ayudó mucho en muchos adolescentes, digamos, que grupalmente se pueda reflexionar sobre la manera en que nos llegan las informaciones, digamos, que podamos ayudar a los chicos a construir una mirada crítica sobre cómo los medios informan, de qué me voy a valer, de qué no, qué cosa no estuvo tan buena dicha, qué cosa me angustió, y cuál es la finalidad de que una noticia me angustie, por qué ese titular, digamos. Este tipo de trabajo hace que los chicos empiecen a tener sus propios filtros respecto de a qué se exponen, en términos como de mensajes catastróficos. Ha funcionado muy bien en algunos colegios con los que he trabajado, que construyan conjuntamente estrategias de cuidado en la escuela. Capaz que pueden ser estrategias específicas para una división, pero que las construyan entre ellos. Primero los ponen en un lugar activo respecto de la pandemia, que es fundamental, pero además promueve criterios de autocuidado. Digamos, de la misma manera que cuando uno habla con chicos en relación al consumo de alcohol, ¿no?, y pregunta,
che, ¿qué, no? Cuando salís, ¿qué haces? ¿Cómo te comés bien antes de salir? Y si tomás un vaso de alcohol, tomás 2 de agua, ¿cómo haces? Y si algún chico se descompone, vos, ¿cómo lo resolvés, no? Uno nunca le dice si a vos te pasa tal cosa, no. Son preguntas en lugar de dar respuestas. Las preguntas generan otro tipo de procesos de pensamiento y construyen criterios de autocuidado. Esos criterios de autocuidado son los que van a hacer que un chico pueda sostener el protocolo más o menos bien, ¿no? Todos sabemos que se les puede complicar en ese punto, pero digamos, hay muchas más posibilidades de que lo pueda como sostener si él participó en eso. Otro punto fundamental, tratemos de evitar como el uso de etiquetas diagnósticas, ¿no? como conjeturas. A veces uno quiere hablar de un chico y dice, lo veo deprimido, o está muy ansioso, o no sé. Bueno, capaz que nos ayuda pensar en poder decir que está triste, que está como muy inquieto, que no puede como quedarse tranquilo y sentado. ¿Por qué? Los adolescentes como empiezan a armar su propia identidad. Para empezar, digamos, como el uso de ciertos nombres hace que inconscientemente tengamos intervenciones en relación a eso que consideramos como, digo, no es lo mismo lo que uno hace si me dicen que alguien está deprimido, a si me dicen que alguien está triste. No es lo mismo, digamos, me funciona distinto la categoría a mí. Pero además, como ellos están como construyendo su identidad, hay que tener mucho cuidado de que no construyan identidad en relación a la etiqueta. ¿Se acuerdan de las preguntas del inicio? ¿Soy depresiva? No sé, capaz que les estoy diciendo alguna que leí que no puse. Si estoy ansiosa, ¿quiere decir que tengo trastorno de ansiedad? ¿Soy bipolar? ¿Es normal? Empiezan a armar una identidad en relación a eso. Y eso empieza a tener como cada vez más efectos y es más difícil salir de ahí. La adolescencia, además, digamos, es un momento en que siempre decimos los psicólogos, es una clínica de riesgo, porque no podemos rápidamente decir que le pasa tal cosa, porque si uno agarrara un manual de psicopatología del adolescente, es como que el adolescente en algún momento pasó por cualquiera de esas categorías nosográficas, digamos, ¿no? Pero pasan y siguen de largo. Esa es como la cualidad de la adolescencia. Entonces, tenemos que apostar a que siga de largo lo que les pasa. Reconocer, antes de hablar sobre el distanciamiento, reconocer la necesidad humana de cercanía. Esto que decía antes, ¿no? Si alguien está triste, no le puedo decir directamente que se ponga bien porque la vida vale la pena ser vivida o no sé qué, tiene una vida linda. Tengo que primero hablar de lo que le pasa, de cómo está, de lo triste que se siente, de lo que le cuesta levantarse a la mañana. Entonces yo primero tengo que hablar de que necesitamos las personas estar cerca y que esto nos cuesta un montón. Después de eso yo puedo hablar de por qué el distanciamiento físico. Hay otro punto importante en el nivel secundario, que es que ustedes saben que en cuanto los adolescentes pescan una contradicción entre los adultos, abdican. El problema ya es de los adultos. Así que ayuda bastante consensuar entre los adultos los protocolos de cuidado, incluir no solo directivos, sino docentes, capaz que incluso personal no docente, para que todos puedan pensar desde su lugar cuál es la estrategia mejor, más allá, ¿no?, como de los lineamientos generales, la estrategia mejor para ese colegio. Eso hace como que los adultos se agremien un poquitito, entonces hay menos como baches en el medio y los adolescentes pueden como adherir mejor. De la misma manera que dije lo del duelo, creo que lo dije, no me acuerdo, los traumas y los duelos se procesan entre otros, no hay manera de hacerlo en soledad. De la misma manera tengo que decir que la adolescencia se procesa entre otros, no se puede en soledad, y cuando nosotros vemos un chico en soledad o muy aislado nos preocupamos mucho, un puber o un adolescente, nos preocupamos mucho. Es decir que lo mejor que podemos hacer es habilitar de manera constante a hablar sobre las emociones, sean de la pandemia o no. Me desperté mal, hoy no quería venir, estoy enojado con todo y no sé por qué. ¿Les pasa a ustedes? A empezar a hablar como de ese canal por donde pasan las emociones y habilitarlo como de manera constante, capaz que no solamente circunscrito a un espacio en determinado momento, sino que todos podamos estar abiertos a que, bueno, para aprender necesitamos ciertas condiciones emocionales, nos tenemos que ocupar de eso primero. Favorecer todo tipo de expresiones artísticas y deportivas posibles. ¿Por qué? Porque esto activa incluso otra área de la corteza cerebral, digamos, que
genera que piensen un poquitito menos y que desconecten un poquito del contexto. Hay veces que los chicos están todo el tiempo con rumiaciones, le llamamos nosotros, como pensamientos que no aflojan, que son intrusivos, que no paran, y muy como en estado de alarma respecto del contexto, de qué pasa, quién vino, quién no vino, quién está aislado. Bueno, el área artística, el área deportiva promueve como otro tipo de procesos y es muy, digamos, como, muy promotor de salud, es muy terapéutico en sí mismo. Otro punto que creemos que es muy importante es conversar con los padres, en la medida de lo posible, proponer encuentros, charlas formales, informales, no sé, pero sobre cuáles son las consecuencias emocionales de la pandemia en los chicos, para que no todo sea leído en términos de oposición, de que lo hace para llevar la contra, capaz que es un efecto del contexto y de la situación, y vale la pena preguntar, vale la pena que investiguemos un poquito para no significar de entrada con lo que yo creo que pasa. A veces a los papás eso les hace muy bien, les genera como más posibilidad de contención a ellos mismos, baja la cantidad como de, la frecuencia de las peleas familiares, ¿no? Hay como otro tipo de entrada a lo que al adolescente le pasa. Y otro punto fundamental es promover el apoyo comunitario, digamos, que haya reuniones, no sé, grupos, lo que sea, que podamos hablar, entre otros, de todo lo que pasa. No solamente los papás, charlas entre directivos, charlas entre docentes. Necesitamos inventar cosas juntos. Estamos en un contexto en donde no tenemos ni por asomo todas las respuestas, así que siempre entre más de uno se piensan más cosas, se inventan más, y nos da como más calma en general, aunque pensemos que no tenemos tiempo para eso, nos da más calma sentir que hay un otro ahí, con quien podemos hablar, a quien le podemos pedir ayuda cuando se nos acabaron las ideas. Conversar mucho sobre la culpa, por ganas de salir, por reuniones que se han armado este año, fines del año pasado, ¿no? Sobre los temores que pueden tener el contagio de familiares. Es fundamental hablar como de los estados psicofísicos que se generan por la sobreexposición a las tecnologías. Sucede mucho que están como, se sienten hiperactivos, ¿no? Y ahí aparece otra palabra medio como etiquetonga, pero no, están como inquietos, no pueden como ponerse en ningún lado. Esa es la sensación. Y eso tiene que ver con que la tecnología genera una cantidad de conexiones neuronales que es muy superior a las conexiones que se generan con una actividad de tipo artística o de estudio o de mirar una película o lo que sea. Esa hiperconexión hace que estén como inquietos. Se pueden poner irascibles también, especialmente cuando los interrumpen en los juegos, pero hay como un estado de poco aguante. Por otro lado, fundamental, promover aprendizajes que involucren ponerse en el lugar del otro, pensar cómo se sentiría el otro. En general esto sirve mucho para estrategias cuando hay acoso escolar, cuando hay alguien que está excluido del grupo, ponerse en el lugar del otro, qué le puede estar pasando, pero también promueve sentimientos de solidaridad, ¿no? Digamos, la cuestión de la comunidad, de qué tengo que hacer por el otro. Para el adolescente es difícil ponerse en el lugar del otro, está muy ocupado en sus problemas y en sus cosas, así que puede ser un esfuerzo enorme, y capaz que a través de una tarea lo puede ir haciendo, en lugar de una charla y decirle, vos tenés que pensar en el otro, es como que eso capaz que no entra, y capaz que a través de un aprendizaje, en alguna tarea, puede funcionar mejor. Bueno, por último, el primer nivel es de prevención y tiene que ver con generar un clima de confianza, de calma, de comunicación abierta, que se pueda ir y hablar cuando se necesita, cuando es necesario, cuando el otro me ve mal, cuando te preguntan, o bueno, digamos, que haya gente mirando a los chicos. Esto incluye, como ya dije muchas veces, identificar las necesidades de apoyo para los adultos a cargo. Necesitamos saber qué necesitamos nosotros para después poder ayudar. Si nosotros no estamos bien, no podemos ayudar aunque creamos que sí. Después de eso, después de generar ese clima, si nosotros vemos signos de alarma y nos preocupan, podemos ir, por supuesto, desde un pedido de seguimiento al equipo de orientación hasta la consulta con un especialista, cuando vemos signos de alarma que
francamente nos pueden preocupar más. Bueno, creo que terminé hasta acá. Sí, bueno, ahí está el mail por si quieren compartir algo, y si no, bueno, los escucho. Muchas gracias, Elisa, por este recorrido que hiciste y cuánto nos promueve ponernos a pensar y actuar, ¿no? A través del chat, o si quieren abrir sus micrófonos para comentar algo, para compartir algo, para consultar algo, el tiempo de intercambio es de ustedes, así que ahí alguien te pide nuevamente el mail, igual, hola Eva, de cualquier cosa, qué bueno que estuviste, cualquier cosa te lo comparto yo también. Muchas gracias, excelente. No, por favor, ahí lo mando, pero perdón, decía que ahí alguien escribió, a mí me pasó, pero no sé en qué momento lo dijo, sobre qué situación. No sé, bueno, capaz sí, que no. Tal cual, Kevin, dijiste, a mí me pasó, por ahí si tenés ganas de compartirlo. Bueno, bueno, todos, hay bastantes que van agradeciendo. Una foto de mis cursos, dice Gabriela, más allá de decir excelente. Es un gran desafío estar acompañando a los jóvenes en este momento en el contexto educativo, ¿no? Sí, gran desafío. Sí, totalmente. Más cuando uno está atravesado también, como vos dijiste, y voy a tomar una imagen que venís repitiendo en otras reuniones, reiterando, y creo que es importante lo del avión, que decís, sí. Eli. Siempre Decilo vos, comentalo vos, porque creo que viene a cuento, comentalo vos. Será que yo me canso de escucharme a mí, pero siempre digo, bueno, que cuando uno está en un avión, ¿no? El cartoncito dice que para ponerle la mascarilla de oxígeno a un niño la tengo que poner yo primero. Y esa es la misma fórmula. Nosotros podemos contener si nosotros estamos bien. Así que no es solamente ocuparnos de los incendios de los adolescentes, ¿no? Sino entender que no somos bomberos y que necesitamos apoyo también. Reconocer cómo esa humanidad nuestra nos ayuda a poder contener mejor. No se puede sino de otra forma. Definitivamente. Y acá están preguntando con respecto a la grabación, próximamente va a estar, como los anteriores, en el canal de YouTube del Ministerio, ¿sí? Así que quédense tranquilos que el objetivo de estos encuentros es que en tiempo real lo aproveche un grupo y que después lo pueda aprovechar todo aquel que le interese o volver a verlo o que no haya podido estar hoy para verlo. Bueno, acá Eva decía, son muy buenas pistas para interpretar e intervenir. Y por acá Gabriela también decía, me encantó escuchar que también necesitamos apoyo. Sí, no hay que olvidarse. Exacto. Sí, este tema de la escucha atenta, de la empatía, ¿no? Volver a recuperar esta dimensión intersubjetiva que estuvo suspendida, tomando un poco las palabras de algunos chicos de sentirse suspendidos. Creo que la sensación de estar suspendidos en menor o mayor nivel, todos la sentimos desde algún lugar. El punto es que siendo adolescente, esa sensación de suspensión termina siendo un lente mucho más fuerte a tener en cuenta, ¿no? Sí, Liliana dice, gracias por compartir la experiencia, Elisa, entender que no somos máquinas es fundamental, definitivamente. Y sí, es esencial esto. ¿Alguien más que quiere decir algo o quiere consultarle algo, decirles algo al resto? ¿No? Julio, no sé si querés compartir algo, ya que tenemos... Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela. No escuché no llegué a tiempo para el principio de la charla, pero estoy en el Instituto 13 de Julio. Hicimos una encuesta de alumnos y profesores. Le preguntamos a los alumnos cómo se sentían y le preguntamos a los profesores cómo creían que estaban los alumnos.
Y encontramos una brecha porque los profesores dicen que a los alumnos no les interesa nada, que están apáticos, desinteresados, y los alumnos dicen que están preocupados por las notas, que no llegan con las materias, qué van a hacer con el 2020. Y la verdad es que no encontramos, como que nos quedamos con pocas herramientas para poder unir esa brecha, sintiendo que se pierde mucho de lo académico, pero que en este momento no es tan importante lo académico como lo emocional. Y estamos como una encrucijada, así que nos cuesta encontrar las respuestas correctas. O sea, que está bueno esto, pero no tenemos respuesta, así que si alguno tiene respuesta, es bienvenida, ¿no? Bueno, es una situación, está buenísima la encuesta que hicieron, porque, digamos, un poco habla del modo en que tendemos a decodificar, porque somos humanos, no porque lo hacemos, ¿no?, con mala intención, tendemos a decodificar como las ausencias o las desconexiones de los chicos. Y un poco yo decía al principio, ¿no?, que al adolescente ya se le resta bastante energía psíquica para procesar todo ese momento de la vida, pero si a eso le sumás que tiene que procesar la pandemia, tienen una cantidad como de energía disponible para el aprendizaje que está siendo mínima. Y ellos también están como muy angustiados porque no se reconocen en los estudiantes que eran. Hay que hablar de esto, o sea, no hay que hablar de lo que saben o no saben. No quiero decir lo que tienen que hacer, lo que digo es que el aprendizaje es social y es emocional. Si no arrancamos por ahí, probablemente no logremos que el chico registre mucho, ¿no?, como que avance en algún tipo de aprendizaje porque está asustado. No, siente que no logra como reconectar, no logra como habitar el colegio nuevamente, cuando tienen que aislarse otra vez, entran en unos bajones que son tremendos. Bueno, de todo eso hay que habilitar poder hablar, y a veces uno piensa que se pierde una clase, pero a mi modo de ver no se pierde nada, digamos, se gana un montón en conexión, ¿no? Sí. No sé bien cuál lo hacen ustedes. A mí me interesaría que trabajar, no sé si algo desde el ministerio, trabajar mucho la función del preceptor o del asistente, que es la primera línea, que entiendo que debería ser como una función de coach, y no sé si hay algo donde pueda darle, si hay algo desde el ministerio o algo que den algún sustento para trabajar con el rol del preceptor. Si hay algo... Sí, Gabriela, te comento que sí, lo hay, en gestión estatal hay todo un proceso de acompañamiento en tutorías y el rol del preceptor puntualmente, así que lo que te sugiero por ahí es que te contactes con nosotros para que tengas, pues, para que podamos avanzar en ese sentido, porque son preguntas tal vez que cada escuela lo plantea de manera distinta, hay algunas que no lo plantearon, así que a disposición para poder acompañarte en ese sentido, ¿sí? Claramente el rol de preceptor a veces se convierte en la primera línea de comunicación más directa, junto con el grupo de pares también, pero digo, el preceptor muchas veces, dado a veces su cercanía cotidiana, tiene un rol claramente distinto, ¿no? Porque el docente también tiene cercanía, pero depende de la singularidad de cada rol. Así que, Gabriela, vuelvo a decirte que sí hay elementos como para poder, para que trabajemos en conjunto, ¿sí? En ese sentido. Yo quería decir Sí, Julio, un comentario. Sí, gracias, comentario, Julio, por sumarte. Julio Cuquier, perdón, porque decimos Julio y no, perdón, Está bien, pero no importa. aclaramos, a mí sí me importa aclarar que Julio es el director médico de la Fundación A2 y es un referente en la pediatría en Argentina, y bueno, me parece importante que aquellos que no lo conozcan sepan que Julio Cuquier. Gracias, ahora sí. Perdón por la interrupción. No, por favor. No, yo quería decir que si uno une las tres charlas de Lisa, es el recorrido, digamos, desde el comienzo de la vida, digo, de los infantes, de los niños, hasta la adolescencia. Y cada etapa tiene sus características y además su enfoque, que es diferente en algún aspecto, pero viene bien el comentario de la última persona que habló, en el cual decía que los adultos por ahí veían una parte y los adolescentes lo veían desde otro lado. Y yo creo que la necesidad de la empatía entre el adulto
no hace falta saber demasiado, pero sí una cosa empática de poder escuchar. Yo creo que eso ayuda mucho a la comunicación, que es lo que falta y la dificultad que hay en este momento, con lo cual los adolescentes se retiran y ya no escuchan más, o a veces uno piensa que no escuchan, pero escuchan. Yo quiero decir esto como para que nadie se frustre con esto. Esto le pasa a los padres cuando vienen y le dicen, no, pero ¿para qué voy a hablar si no me escucha? No es cierto que no le escuche, los chicos sí escuchan, así que hay que tenerlo en cuenta y hablar, y me vuelvo al la primera foto que pasó Elisa, tienen que estar frente a frente, digamos, la altura de cuando son chiquitos, estar sentados, cuando son, ¿no? Pero mirarse. Y yo creo que si uno une las 3 charlas de Elisa, que fueron buenísimas, pienso que uno puede sacar una conclusión de toda la trayectoria, digamos, y ver cómo uno va enfocando en cada uno de los elementos. Así que yo quería decir eso, y que la empatía entre el adulto y el adolescente ayuda mucho, y el favorecer la comunicación entre los adolescentes, y que los adultos puedan consultar las situaciones, y agradecerles a ustedes que hayamos podido difundir esto. Nosotros vamos mucho a las escuelas y todo, pero el hecho de que nos han permitido, digamos, llegar a una cantidad de gente muy importante, que por ahí vuelvan a escuchar las grabaciones de lo que dijo Elisa, porque yo pensaba recién que una charla tras otra juntan un continuo, digamos, desde los pequeños hasta los chicos más grandes y de los adolescentes. Cada periodo tiene sus problemas, pero se va construyendo, digamos, ¿no? Si uno empieza a verlo desde chicos y empieza a darle y hacer un trato muy adecuado, bueno, va a ser menos problemático la adolescencia. No, nada más que eso, y agradecerle, María José, el haber permitido que estemos hablando, y a Elisa, como siempre, agradecerle muchísimo su capacidad y su empatía con ustedes, con nosotros, Senados. Así que bueno, ya está, igual lo recibe esto todos los días nosotros, el agradecimiento de estar con nosotros, así que no lo voy a reiterar más. Después se enoja, así que... No dudo, Julio, que lo reciba a diario, porque no solamente tenés calidad académica, sino tenés calidez. Así que no dudo que eso suceda, y agradecerle a Elisa también. Bueno, creo que nos dejaron muchos, por eso me parece importante como ver y rever el material. Creo que nos dejaron muchos temas de reflexión, como decía Julio, la empatía, la escucha atenta, esta reconquista del espacio me parece importante también, esta reconquista del espacio de la escuela, ¿no? Como un lugar seguro, como un lugar de encuentro, como un lugar de encuentro con pares, con referentes adultos. Creo que son pequeños tips que tenemos que tener muy en cuenta para reconocer que no hay respuestas correctas, sino que hay respuestas que se construyen, y se construyen con pares, con pares y con los chicos, esencialmente. Bueno, no les quito más tiempo, gracias a cada uno de ustedes por haber estado. Vuelvo a agradecer a los profesionales que nos acompañaron hoy, durante todo el ciclo también, y gracias a ustedes por permitirnos trabajar juntos y reflexionar juntos en tiempos tan inéditos, inesperados que nos han tocado vivir. Gracias, y lo mejor para cada uno de ustedes. Seguimos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias. Chao.